Es un gusto, sin duda, estar aquí. La reminiscencia que uno siempre le trae cuando no es habitual, ¿no es cierto? Y ya se acostumbra. ¿eh? Y algunas clases que ha dado en este mismo salón que uno lo transportan a otra linda, convulsionada en ese momento época, ¿no? Agradezco al colegio haberme invitado y especialmente a José, que justamente propuso de que estuviera aquí. Hacía rato que no tenía alguna charla. Tengo varias charlas por todos lados, pero bueno, en el propio lugar a veces se tarda en tenerla, ¿no? Así que acá, bueno, a diferencia de otros lugares, sí, porque me conocen, acá tengo que tratar de decir la verdad. Yo me encaré cuando me dieron esto diciendo, bueno, yo puedo hablar un poco de cómo nació o qué es, cuál fue la intención original de todo esto. No puedo hablar demasiado de la práctica de hoy en día porque, bueno, yo no ejerzo, estoy jubilado y si bien en algo le ayudo a Gabriel, para nada en estas cosas, ¿no es cierto? Por allí más que nada le atiendo a la oficina en algún momento, pero por eso, bueno, lógicamente que José podrá ser más rico en la experiencia, en la experiencia diaria de cómo va esto. Yo hablo un poco del origen de todas estas cuestiones y cuál es mi visión de esto, ¿no? Y bueno, simplemente y muy rápido, no los voy a aburrir acá con teorías, simplemente para que lo refresquemos. ¿Qué es el estado parcelario? Bueno, lo dice el artículo 5 de la ley, que es el estado parcelario, ¿no? Para eso divide en elementos esenciales de la parcela y elementos complementarios y después termina diciendo todo esto constituye el estado parcelario. El artículo 7 nos recuerda que ese estado parcelario queda constituido una vez que el plano de mensura que representa al inmueble queda registrado en el catastro, pero que además ese plano tiene que tener los elementos esenciales. Están los elementos complementarios y la ley lo dice, que es la evaluación y los linderos, que también son elementos del estado parcelario, pero con la siguiente diferenciación. La parcela en sí es una definición jurídica, por lo cual la parcela se modifica si y solo si se modifican algunos de los elementos esenciales. En cambio, modificación en la evaluación fiscal o modificación que se produzca en el tiempo en los linderos no hacen modificación al estado parcelario. En definitiva, y esto claro, un inmueble tiene estado parcelario si ese inmueble está representado en un plano de mensura y además si ese plano contiene al menos los 3 elementos esenciales. A partir de allí podemos decir, este inmueble tiene estado parcelario y por lo tanto si lo tiene, independientemente de la época en que fue inscrito ese plano, una actuación posterior es pasible de una verificación de estado parcelario. Y aquí, bueno, esto uno lo repite porque todavía hay provincias, hay lugares donde por así confunden cómo se hace una mensura, ¿no? Es esa vieja discusión que alguna vez uno la vivió y que después de la 2440 y luego de la 26.209 no puede haber ninguna duda. Los límites provienen del derecho, los límites son jurídicos y una cosa es eso y otra cosa es cómo ocupan las personas, los titulares, los poseedores a esos inmuebles. Y a veces esa ocupación puede coincidir y no con los límites. Cuestión que esta está teóricamente resuelta en los papeles, aunque, reitero, hay lugares donde todavía hay confusión y decir, bueno, pero si esta pared hace 30 años que está y 40 años que está y no importa que avance sobre el lindero, bueno, y entonces decir, por acá pasa el límite. El estado parcelario es lo que le estoy diciendo, ¿no es cierto? Cómo resultan los límites jurídicos. Y el estado de ocupación es lo que le acabo de decir.
modificaciones que hagan al estado de ocupación, desde ya que no implican de que el estado parcelario esté modificado. Hay también en algunas legislaciones hablan del estado de hecho como la combinación justamente de estas dos noticias, de cómo es el estado parcelario y cómo es el estado de ocupación. Ahora bien, ¿cómo se determina el estado parcelario? Lo dice claramente el artículo 8. Se realiza mediante actos de mensura. Esa es. Acá en este artículo 8, algo importante que tenemos que tener en cuenta, esto no me voy a cansar de repetirlo, es esto que está escrito aquí, Ley Complementaria al Código Civil, y que dice que esta determinación se hace por agrimensores, pero son ellos los que tendrán la responsabilidad civil de lo que están haciendo. Esto que está aquí tiene especial connotación en las consecuencias que puede haber en cuanto a la tarea profesional y la importancia que tiene nuestra tarea profesional. Yo pongo aquí que conforme al artículo 6 de la ley, el único responsable civil en la determinación y verificación de estados parcelarios es el profesional de la agrimensura que suscribe la documentación. El registrador, problema que acá parece que con el tiempo se va solucionando, pero en otras provincias sí sigue latente, solo debe constatar el cumplimiento de las formas extrínsecas. A eso es lo que la ley lo habilita, lo que la sociedad le manda. No reemplazar al profesional, no corregir al profesional, sino acompañarlo en cuanto a que esa publicidad esté conforme a las formas que establece la legislación. Pero el responsable absoluto es el profesional de la agrimensura. Y van a ver ustedes que al terminar hay alguna cuestión que seguramente por ahí no se tiene muy en cuenta en los actos de verificación y también en los actos de mensura. Para hacer la síntesis de cuál es la tarea en la determinación para constituir o modificar el estado parcelario, bueno, el agrimensor investiga los títulos, no solo los propios, sino también de los colindantes. Ubica y mide en el terreno hechos materiales, porque cuando uno va al terreno lo único que levanta son ocupaciones, alambrados, paredes, busca fierros, si esos fierros luego lo encuentra, sabemos que son mojón si están en el límite, si no es un fierro en la tierra. Busca todos los indicios que le ayuden luego a decidir dónde están los límites. Bueno, reúne todos los antecedentes cartográficos que puede haber, las planchetas, hoy es más fácil, ¿no es cierto? Se entra en internet, hay muchas fuentes de información como por haber trabajo de otros profesionales, ver descripciones de títulos, ver planchetas donde están superpuestos descripciones de títulos como los viejos registros gráficos, muy útiles cuando uno tiene que hacer este tipo de trabajo. Y al final, con las cosas que uno midió en el terreno, con el elemento que tiene el terreno, más todo ese bagaje, es allí donde tiene que jugar y en un momento dice, bueno, el límite pasa por aquí. Y a partir de ahí viene la confección del plano, el trámite de inscripción en los catastros locales y luego, bueno, si es necesario, la materialización mediante mojones en el terreno del resultado de esa tarea de los límites. Y yo, como digo siempre, el momento trascendental del agrimensor, el momento trascendental es este. Es este, ¿por qué? Porque es allí donde dice el límite pasa por acá. Una vez que digo el límite pasa por acá y lo voy a defender ante un funcionario cualquiera administrativo o ante un juez, de que allí, si tengo esa convicción, a partir de ahí los otros elementos del estado parcelario, que son las medidas, la ubicación georreferenciada, todo eso es consecuencia matemática nada más. Pero lo importante es el límite. El límite hacia la medida y no la medida al límite, dijera
Juan Manuel Castanino. En la síntesis esta, para ir teniendo esta primera parte de resultado, que esto ya lo hemos visto varias veces, pero conviene por ahí refrescarlo, ¿no es cierto? El público se renueva. Y el público se renueva también. Uno por ahí cree que, claro, No son siempre los mismos. que somos los mismos. Bueno, en este caso, este inmueble, un lote de terreno ubicado en la calle Unión, entre López y Salta, a los 30 metros de López hacia el oeste, mide 10 por 20, como dijera la descripción, y uno va, mide, hace todo lo que dijimos recién y comprueba de que, bueno, a los 30 metros está el... ¿Se ve la flechita? No se ve la indicación. Sí, ¿A ver esto? Ah, sí, acá sí. A los 30 metros tenemos el límite, hay un alambrado, mido los 20, los 10, encuentro una pared. Bueno, en este caso, claramente el estado de ocupación coincide con el estado parcelario. Acá no hay duda que en un acto de verificación esto verifica sin duda. El otro caso es este otro, ¿no es cierto? Donde uno, luego de hacer todo ese estudio integral, que la práctica nos indica que tiene que ser en el macizo de la manzana, ¿no? Encuentra de que en lugar de los 10 metros entre el alambrado y el tapial tengo 9 metros, pero verifico de que, o sea, constato de que algún lindero le está sobrando ese metro. ¿Esto qué significa? Que el estado de ocupación es menor al estado parcelario. El estado parcelario, ¿no es cierto?, verifica, por más de que esté. No obstante, es lógico que el certificado catastral debe dar esta noticia para aquel que va a adquirir el inmueble y dice que los límites y el certificado catastral siguen siendo de 10 por 30, pero le está ocupando 1 metro el lindero. Y a la inversa, pasa esto, a un lindero le falta superficie, mi pared está 1 metro más allá, y evidentemente que aquí también el estado parcelario va a verificar, aunque el estado de ocupación sea más grande. Y también esto es necesario que se publicite en el certificado catastral. Y también nosotros nos podemos encontrar con esta situación, que yo cuando mido, el título me decía que era 10 por 30, pero a ningún lindero le falta superficie. Y yo mido que el estado de ocupación es 9 por 30, y a nadie le sobra. Bueno, evidentemente aquí puedo llegar a la conclusión de que el estado parcelario, si estoy haciendo una verificación, estaba mal determinado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el estado parcelario? Acá sí, el estado parcelario es igual al estado de ocupación. Y por lo tanto, no verifica la subsistencia del estado parcelario y hay que establecer mediante un plano de mensura un nuevo estado parcelario. Que ese nuevo estado parcelario me va a decir que esa parcela es 9 por 20, por más que los títulos hayan dicho 10, siempre fue 9, porque eso es la conclusión que uno llega, y por ahí la norma dice haga una memoria al respecto de la por qué, y uno la puede explicar para ayudar, digamos, a la publicidad más que nada. No se trató de un error al pasar y que uno está seguro de que esta situación es así, y por eso lo ratifica con... Y al revés también, y que esto causa algunos problemas y muchos problemas en algunas otras provincias que mantienen legislaciones del 1%, al 5%, los excedentes, los sobrantes, todo eso que aquí, por suerte, en el análisis dijimos no es lo que corresponde. Que es esta situación donde a ningún lindero le falta superficie, pero yo tengo de más. Pero a nadie le falta, y si a nadie le falta, evidentemente que acá es exactamente lo mismo, nada más que a la inversa. El estado parcelario es igual al estado de ocupación. Y por lo tanto, debo hacer, porque no me va a verificar ahora la subsistencia. Es distinto, entonces, si no me verifica subsistencia, tengo que hacer un nuevo plano de mensura. Y ese plano de mensura tiene que
dar las medidas correctas que son, porque ese inmueble nunca tuvo 10 por 30, sino ese inmueble siempre tuvo 11 por 30 en este hipotético ejemplo que uno da. Entonces, bueno, esto sé que por ahí registralistas no están para nada de acuerdo, sacralizan la medida que da los títulos y dicen, no, si el título dice 10 por 30, ¿cómo va? Bueno, están de acuerdo en que a veces el derecho por ahí ni siquiera existe sobre un inmueble, porque nadie, ¿no es cierto?, garantiza, nadie convalida, el registro de la propiedad no es convalidante, tampoco el registro catastral, ¿no es cierto?, es convalidante. Pero claro, en eso sí aceptan de que el derecho puede tener fallas. Ah, pero el inmueble no. La descripción que hace ese título, ¿no? Bueno, son contrasentidos. El otro día que estuve en Bariloche, en muchas de las exposiciones, un evento que organizó la Universidad Notarial Argentina junto con la Federación Argentina de Agrimensores, y estos temas fueron saliendo, y lógicamente que en algunas provincias, bueno, el año que viene, posiblemente para el aniversario de FADA, se haga todo un congreso o jornadas, no saben cómo van a ser, pero dedicado justamente a esto, a los sobrantes excedentes de masía, que evidentemente es un tema que es necesario clarificarlo, que para mí no me cabe en duda, conforme a la Ley Nacional de Catastro, los límites provenientes de las causas jurídicas, que es correctamente como se aplica acá en Santa Fe, ¿no es cierto? Y que, bueno, creo que la cátedra lo ha sostenido siempre en este mismo sentido. Más cuando existe este artículo ahora incorporado al Código Civil que da soporte a este pensamiento que uno tiene, que es el 1914, cuando dice presunción de fecha y extensión. Si media título se presume que la relación de poder comienza desde la fecha del título, bien, y tiene la extensión que en él se indica. La palabra presume es creer que es algo verdadero, y uno debe partir pensando de que sí, que la descripción que da el título es verdadero, pero ya el propio código abre las puertas y dice, sí, pero ojo, no es que sea la verdad. No es convalidado. No convalida eso. Y por lo tanto, aquí uno tiene la fortaleza como para discutir estas cosas en otros ámbitos, sobre todo en los ámbitos del derecho más que de la agrimensura. Al menos acá en Santa Fe esto se tiene bastante claro. Para ir concluyendo, nuestros actos de verificación están en este decreto. Este decreto que no es una elaboración de la noche a la mañana, sino que se participó durante muchos años, desde el año 2007, que se viene trabajando, se estuvo trabajando entre Catastro de la provincia, que armó una comisión conjunta para analizar todas estas cuestiones, la ley nacional, georreferenciaciones, recuerdo en ese periodo, Catastro de la provincia, el colegio y también la Escuela de Agrimensura estuvo participando en la elaboración de primero una normativa y que luego en el año 17 terminó en un decreto ómnibus, pero elaborado casi por 10 años en conjunto y discutido. En el colegio hasta se llamó asamblea varias veces a medida que se avanzaba, ¿no es cierto?, para lograr el consenso en todo esto y que luego terminó en este decreto. Este decreto en el 156 yo traje nada más algunos artículos para tener en cuenta, donde dice que para la realización del acto de verificación del estado parcelario, dice el 156, conforme a la ley nacional, el profesional tendrá a la vista los antecedentes catastrales de la constitución del estado parcelario y demás documentación necesaria para la realización de una mensura. Claro, el artículo 8 dice que, de la ley nacional, que los actos de verificación se hacen por actos de mensura. Pero además la razonabilidad nos dice eso. Si yo voy a verificar un plano de mensura, ¿qué tengo que hacer? Una mensura, hacer lo mismo que hizo el profesional anterior. Tengo el resultado que un colega en su momento decidió.
pero es un resultado más que me sirve seguramente por un montón de datos que me dan, que me facilitan la investigación. Pero en definitiva yo para hacer una verificación tengo que hacer exactamente lo mismo, hacer una mensura como tarea, como tengo que aplicar el título del terreno, ver si los límites fueron bien determinados, tengo que hacerlo de nuevo. El 156 así lo dice. El 157 nos dice que hay 3 partes en esto, un poco clarificando lo que recién en los slides uno decía. Verificación propiamente del estado parcelario, es decir, de los límites. A ver, esto está... O el estado de ocupación del inmueble, otra de las... Que no es solo cómo lo ocupan los linderos, ¿no es cierto? El estado de ocupación también se refiere a afectaciones que ahora puede tener el inmueble, un ensanche, ¿no es cierto?, afectado por un ensanche, o que le pasa un electroducto, o que hay un acueducto, o que cualquier cosa que sea... Acá la evaluación importante por la colaboración que hace a la seguridad en el tráfico inmobiliario del agrimensor es decir, a ver, ¿qué le puede interesar al que va a adquirir este bien? Saber que no hay una falla oculta allí que luego se encuentra con una sorpresa. Y eso es lo importante que tiene que estar reflejado en esta parte que dice el estado de ocupación en relación al estado parcelario. Y como último, bueno, esto es las edificaciones que inciden en la evaluación fiscal, porque en este caso, bueno, con el procedimiento que hay en Santa Fe, queda saneado antes de... No se encuentra quien compra una propiedad al final con sorpresas de declaraciones juradas que no se hicieron referido a la actualización de mejora y a qué interviene el agrimensor. Esta es una colaboración del agrimensor sí con el Estado, ¿no? El 158, la verificación es un acto de mensura, por lo cual acá se ratifica de que es un acto de mensura y debe realizarse de acuerdo a los artículos 121 a 126 de la presente instrucción, verificando la coincidencia o no con los elementos esenciales del estado parcelario al momento de constitución, todo conforme al artículo 5 de la 26.209. Acá ratifica nada más que la tarea es una tarea, como dicen estos artículos, que es cuando explica cómo se hace una mensura, que estaba sintetizada en ese gráfico, ¿no es cierto? Pero es lo que dice nuestro decreto. El 159 nos dice cuáles son los resultados. Verifica o no verifica. Que, bueno, justamente el estado parcelario con el estado parcelario que uno se da cuenta que debe corresponder. ¿Cuáles son las causas por las cuales no puede verificar? Bueno, una es error evidente en el plano de mensura que se verifica respecto a elementos esenciales del estado parcelario. No, el arranque no, se equivocó en el arranque. No, este polígono no cierra, ¿cierto? Son elementos que uno puede advertir de que el plano anterior contenía algún error y por lo tanto eso no verifica. Lo otro, la existencia de una diferencia entre dimensiones expresadas en el plano de mensura vigente y las que surgen del acto de verificación, siempre y cuando no se afecten derechos de terceros. En estos casos, el profesional deberá acompañar las correspondientes justificaciones. Acá es un poquito lo que decíamos recién, de los excedentes o lo de los faltantes, ¿no es cierto? Lo que fuera. Cuando uno dice, no, este estado parcelario no es el correcto. No es que el plano anterior tenía un error. No están determinados los límites conforme a lo que uno está seguro de que son los límites hoy en el día y con eso me la juego y firmo la documentación. El estado de ocupación, bueno, puede haber coincidencia y acá están estas dos palabritas que están metidas en él, porque están también en muchas legislaciones, en el propio código, ¿no es cierto? Esto de invasión o invasión y como es un tema para discutirse si esa es la palabra, tal vez no sea la correcta, porque produce... Como esto luego tiene que relacionarse en el cuerpo de la escritura, que quede escrito de que uno está invadiendo al lindero cuando no, ese alambrado lo hizo el lindero más allá y ahora como resultado usted agrimensor me está poniendo de que estoy invadiendo al lindero. No, pero la norma me dice que tengo que poner invasión al lindero. Es una expresión como para que lo que está a la vista y que tal vez merecería en algún momento algún cambio de vocabulario que no sea tan importante tan claro como esto. Lo que se quiere decir es que, ojo, lo que estás viendo no es lo que es de verdad.
Y el artículo 161 repite lo que dice el 102 de alguna otra manera. Se repiten dos veces porque esto es, bueno, una cuestión que a mí no me cabe duda de que esto es totalmente correcto. Es el administrador de catastro, lo dice la propia Ley Nacional de Catastro, el que puede determinar los plazos de verificación del estado parcelario. En algunas provincias dicen no, necesitamos una ley. En algunas dicen no, un decreto. Bueno, acá fue un decreto, pero el decreto dice esto. Conforme al artículo 17, los plazos pertinentes referidos a verificación del estado parcelario y su registración serán determinados por el CIT. O sea que el gobernador delega ya directamente en el funcionario a cargo. La vigencia de planos de mensura. Los planos de vigencia de estados parcelarios, estaba mal el título, porque el plano de mensura no es que es el que pierde, caduca, sino es el estado parcelario. Luego lo arregla aquí la expresión, porque empieza con un título que no es el correcto, pero luego dice: los plazos de vigencia del estado parcelario contemplados en la Ley Nacional serán dispuestos por el CIT. Aquí se está ratificando esto. Entonces ahí, bueno, a uno le tocó actuar. Cuando sale este decreto, inmediatamente se dispone por resolución 108 en el artículo 3º, determínase que a partir del 1 de enero del 2018 se produce la caducidad de la vigencia del estado parcelario de los planos anteriores, y dan dos números de Santa Fe y Rosario que coinciden más o menos con una fecha 30 de julio del 62, que se pone en vigencia el decreto anterior de planos de mensura. Luego se sanciona, luego de entrar en la experiencia del acto de verificación a partir de esa fecha, se sanciona el decreto 95 del año 19, donde el artículo primero lo que nos dice es: definamos cuáles son los plazos en la provincia de Santa Fe. Los plazos en la provincia de Santa Fe son 10 años. Así como en Buenos Aires son para los baldíos 2, 3, 6 y 12. En Córdoba hay otra fecha. Bueno, nosotros acá en Santa Fe se tomó la decisión, similar a la de Tucumán, de decir 10 años. Es una fecha que no mueve el amperímetro en relación a las otras, porque el gran volumen de transferencias inmobiliarias es generacional. El gran volumen es generacional, no es... Entonces uno pone 5 años y pone 10 y es muy poquito el amperímetro de más actos que va a tener o no. Y los 10 años los tucumanos lo explicaban diciendo que lo hacían coincidir con la prescripción corta. No le veo demasiada relación, pero bueno. No tiene ninguna. Ninguna, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, se estableció en 10 años acá en Santa Fe y listo, está establecido. Pero claro, lógicamente que si de golpe se ponía esto, a mí me echaban seguro de catastro. Tengo varias anécdotas de políticos muy cercanos al gobernador, donde ¿por qué le tocó justo un campo, vender un campo, y le tocó el acto de verificación? El anterior, con el 108. Pero ¿cómo no se supo eso en el gabinete, de que se ponía en vigencia esas cosas? Bueno, son unas cuestiones que no vienen ahora, pero lógicamente que no. Era lógico porque no podíamos de golpe mandar un volumen muy grande. Los 10 años son lógicos, pero para ir probando. Y esto se acordó entre el Colegio de Agrimensores, el Colegio de Escribanos, también los corredores inmobiliarios estuvieron conformes con esto, y esto entonces se dijo: vamos a hacer por etapas. Así como ahora, ya hace bastante, 2 años ya hacía, los del año 63, anterior al 63, habían perdido el estado parcelario, la vigencia del estado parcelario. A partir, de ahora, se convino que será a partir del año 78. Y esto se convino por la resolución 95 del 2019. Planos anteriores a 1978, dice, no está aplicada, ¿no? Se aplicará paulatinamente, comenzando con los planos anteriores al 31 de diciembre del 78. Esto fue acordado, reitero, entre los colegios, los 4 colegios, o sea, los 2 de escribanos del norte y del sur, los 2 colegios de agrimensores del norte y del sur, y la administración, ¿no es cierto?, de catastro. Y bueno, lo que pasó luego
En el año 21, 2 años después, hay un artículo que dice: dispóngase que el plazo de caducidad de la vigencia de los estados parcelarios fijado en el artículo 1 de la resolución 95 se aplicarán paulatinamente comenzando el 1 de marzo del 2021 con los planos anteriores al 31 de diciembre del 67, conforme a los considerandos que anteceden. Cuando uno ve los considerandos dice que la pandemia, la falta de personal, no sé, algo así, que entonces corre la fecha. Bueno, creyendo que esto ponía en sonrisa al Colegio de Escribanos, la presidenta del Colegio de Escribanos me llamó y me dice: tuve que decir, dice, de que nos habíamos puesto de acuerdo todos. No es, porque esto ya estaba todo acordado. Bueno, se volvió para atrás y allí estamos, ¿no es cierto? Y esto es lo que se está aplicando hoy en día. Ahora, esto es lo que marca, digamos, de que fuimos para adelante y después, si el plazo final, hoy se deberían estar verificando planos anteriores al 2012. Según la resolución 95, anteriores al 78. Y según la vigente, anteriores al 67. Es lo que se aplica hoy. Y aquí yo lo que pongo es que este tema, si uno lo piensa desde el trabajo del agrimensor, pucha, ¿qué perjuicio tengo? O tal vez no sé, están bastante ocupados los agrimensores por ahí, pero lo importante acá, el problema grande, es estas cuestiones que están en el Código Civil. En el Código Civil y Comercial, en el justo título y la buena fe, en 1902, nos está diciendo que cuando se trata de cosas registrables, los inmuebles son registrables, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinente establecido en el respectivo régimen especial. Es decir, de que se está sacando un montón de población que hoy recibe un inmueble, que está en la transferencia, que son actores de los actos de transferencia, lo están evitando de manifestar la buena fe a partir de no exigirse los actos de verificación conforme a las legislaciones vigentes. Entonces, sumado esto a que yo estoy totalmente convencido que más allá de que nuestra Ley Nacional de Catastro 26.209 viene a satisfacer el principio de especialidad de la 17.801, ¿no es cierto?, cuestión teórica que sirve en los ámbitos académicos, de verdad la 26.209 lo que hace es una ley más de protección al consumidor. El tipo que va a comprar algo tan caro como un inmueble merece de ser protegido en decir: por acá me pasa un alambrado y que yo no sabía y que el título dice 10 por 20 pero puedo ocupar 9 por 20, o me pasa un electroducto que no está en ninguno de los papeles, o que estoy afectado en Sánchez de Camino y ahora no. Todas esas cuestiones se lo está privando justamente por esto, por no aplicarse la ley, y entonces parte de la población no está siendo protegida por el sistema que está impuesto para protegerlo. Para terminar, para los actos de verificación y constitución parcelario podrá requerirse del profesional de la agrimensura la confección de un acta levantada en el lugar en las condiciones que fije su reglamentación y donde fundamentalmente se requiera la consulta al ocupante del inmueble sobre el carácter de dicha ocupación, dueño, poseedor o tenedor. Si bien para todo acto de mensura el profesional de la agrimensura debe ser considerado como auxiliar de catastro, toma especial referencia para este acto. Bueno, esto por allí se ha confundido, creo que no ha sido correctamente ni desde catastro cuando uno sancionó el decreto, y tal vez desde los diferentes estamentos que deberían haber publicitado claramente en la matrícula esto, porque esto tiene una especial connotación. ¿De dónde surge esto? ¿De dónde surge esto? Le cuento por los entretelones.
estábamos armando el proyecto de ley y con algunos funcionarios se charlaba estos temas. Participaba también Catastro de reuniones de una comisión especial que se había armado entre aquellos estamentos del Estado que podrían dar información a la UIF, ¿no es cierto? La UIF es el organismo de la nación que justamente analiza todas las cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos, Y este organismo había convocado a Catastro, porque ya había varias entidades que lo conformaban. Dijeron, a ver, Catastro, ¿puede dar alguna noticia sospechosa dentro de la actuación que se tiene normalmente? Los bancos, ustedes saben, es clarísimo. Si yo voy y deposito, no sé, 1 millón de pesos en billete de 100 pesos, el banco me lo acepta, pero inmediatamente tiene la obligación de decirle a la UIF, Norberto Frick depositó todo billetito chiquitito, ¿no es cierto? Lo gané en el casino. Lo gané en el casino. No, sí, después tenés que probar. Un kiosco. O el API, cuando nota en el control de escrituras públicas una diferencia muy grande entre el valor de compra y el valor de venta, cuando hay, con los lavados, ¿no es cierto?, los lavados de activos. Y Catastro puede dar alguna información, y no sé qué podemos decir, todo lo demás. ¿Y cómo es Catastro? Bueno, hay Pablo Frigiuletti, tiene un apellido difícil, es un abogado muy, muy inteligentísimo que ocupaba justamente funciones ahí en el Ministerio de Justicia, creo que era, o de Gobierno, no recuerdo este organismo, donde se interesó mucho por la actividad del agrimensor, dado que el agrimensor va a los inmuebles. Y en esos momentos había mucha explosión de denuncias por delitos contra la propiedad. Bueno, los delitos mayores que se dan contra la propiedad son cuando con inmuebles en los cuales puede desaparecer en el pasado, que no tienen movimiento, digamos, que deben impuestos, entonces nunca pagó impuestos, y que no ha tenido ningún movimiento jurídico al inmueble, ¿no es cierto? Ninguna transferencia, ni ningún acto jurídico, no fue hipotecado ni nada. Son inmuebles que están ahí durmiendo, sobre todo protegidos por cuando los inmuebles están descritos en tomo folio y no en folio real, están más todavía escondidos esos inmuebles, en los cuales aquellos que piensan delinquir con la propiedad, bueno, tienen varias vías. Una de las vías, hay una vía que es legal, ¿no es cierto? La mala fe. Yo puedo ocupar un inmueble conociendo todo esto, pero tengo que poseerlo 20 años. Es decir, que tengo que estar 20 años allí. Bueno, lógicamente que los delincuentes no pueden esperar 20 años, entonces pueden hacer mensuras para prescripción pero fabrican años, tratan de fabricar años. Y la otra es lo famoso, que es lo más común, es la fabricación de firmas truchas de boletos, ¿no es cierto? Y que luego se hacen los juicios de escrituración, porque... La prescripción corta. Claro. Corta, la de 10 años. Entonces, bueno, todo eso, cuando yo comentaba de que íbamos a implementar la ley de catastro y el acto de edificación y todo, a la pucha, dice. Pero aquí sería un buen elemento si el agrimensor labra un acta en ese momento, ya dado que visita el inmueble y dice quién lo ocupa, porque uno de los principales problemas es que, lógicamente, el que son los estudios, ¿no es cierto?, estos que hay algunos ya hay sentencia definitiva, me parece, en el sur, de estudios de contadores, de escribanos, de abogados, sí, hay. Entonces, bueno, ¿qué mejor oportunidad en ese momento? El agrimensor, dado que va a hacer una tarea que se le va a dar ahora desde Catastro para que la haga, pedirle de que labre un acta y diga quién es el ocupante, nada más. Eso, bueno, no va a certificar, pero si ese agrimensor está en la joda, bueno, se hará responsable de mentir de que el ocupante es el que le encargó la mensura o
¿cierto? Y esa es la idea de la cual luego lo habló con el gobernador, y este tema es un tema de que sí o sí tenía que ir en el acto de verificación. Por ahí se creyó, porque también el Colegio del Norte sobre todo dijo, podemos aprovechar justamente para que ese acta, en lugar de ser escrita, lo hagamos y controlemos por ahí los prestafirmas, de que no van al terreno a medir y todo lo demás, pero eso es aleatorio. Lo importante es esto, lo que dice el artículo, porque el artículo nos está equiparando a funcionarios, ¿no es cierto?, de catastro. Es allí una responsabilidad mayor que inclusive que la que tenemos como profesionales al hacer una tarea. Porque al ser auxiliar de catastro, no, lo que estamos diciendo, en principio está dotado de la fe pública. Es la interpretación al menos que yo personalmente hago con estas cuestiones. Y por eso, colegas, atención con este dato, que puede no ser gratuito. Decir, bueno, decime quién es el ocupante, le pregunta al comitente, bueno, y pone quién es el ocupante. Ojo con estas cuestiones, y creo que esto debería, por parte del colegio, darse mayor publicidad en todo esto. Y con esto no los aburro más. Muchas gracias. ¿Cómo vas a aburrir?